Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Curvelo. Bueno, es un gusto estar con ustedes por acá, espero que anden todos bien con esto de la pandemia, que se cuiden mucho. Y bueno, nos impone esta nueva realidad, estas clases virtuales o en este caso grabadas. Así que voy a analizar hoy, siguiendo con el cronograma del curso, los delitos contra la propiedad. Y voy a intentar hacer algunos bloques no muy largos, 15, 20 minutos, para que sean más didácticos y ustedes puedan verlos cuando mejor puedan, o ver un bloque en un momento y ver otro en otro momento, de forma que se les haga más llevadero, porque me imagino que todo esto de este nuevo mundo digital también tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras. Como les decía, vamos a continuar hoy con los delitos de la propiedad, y ustedes ya han estado viendo el bien jurídico propiedad, y han estado viendo el delito de hurto, el delito de rapiña, el delito de extorsión y de otros. Pero me parece bien interesante repasar de todas formas algunos conceptos en relación al bien jurídico propiedad. En primer lugar, lo que tiene que ver con la ubicación sistemática del bien jurídico propiedad. Siempre que estudiamos un delito, que vemos un bien jurídico, tenemos que tener bien en claro dónde se encuentra ese delito. Por supuesto que ustedes ya conocen el Código Penal. El Código Penal tiene 3 libros. El primero es la parte general, el segundo es la parte especial, donde tratamos los delitos en particular, en este curso de Derecho Penal 2, y la parte de tercera que refiere a las faltas. Bueno, como ustedes saben, los delitos contra la propiedad están ubicados en el Código Penal, en el libro segundo, en el último título del Código Penal, el título 13. El título 13 del Código Penal regula el bien jurídico propiedad, delitos contra la propiedad, capítulos 1 a 6, y termina con el delito de daño, el último artículo del Código Penal, de este libro 2, de los delitos en particular, es el artículo 158, que tipifica el delito de daño. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Bueno, el Código Penal que nos rige hoy, con modificaciones por supuesto, es un código de 1934. Es un código que en la dictadura de Gabriel Terra se le encomendó al Colegio de Abogados del Uruguay, presidido en aquel entonces por José Irureta Goyena. En Irureta Goyena recayó la tarea de hacer este Código Penal, y Irureta también redactó el Código Penal Militar de 1934. Este Código Penal, y un poco de historia, que a mí siempre me gusta mucho, se aprobó a tapas cerradas, lo que se llama a tapas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvo una discusión parlamentaria. ¿Y por qué se aprobó este código a tapas cerradas? Bueno, por el enorme prestigio académico y profesional que tenía el doctor José Irureta Goyena, y también por el apoyo que le dio Horacio Abadí Santos, que había sido profesor de Irureta Goyena, que en ese momento fue legislador. Eso inspiró muchísima confianza e hizo que este Código Penal, que aún nos rige, fuera aprobado a tapas cerradas. Fue promulgado el 4 de diciembre de 1933, pero recién entró en vigencia o entró a regir el 1 de agosto del 34. Irureta Goyena fue una de las figuras más trascendentes de su época, y lo sigue siendo aún hoy. Fue un abogado penalista excepcional, fue profesor, fue empresario rural, fue el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entre el 27 y 1932, y como dije, fue el autor nada más ni nada menos que del Código Penal uruguayo del 1934, y fue también el primer presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Y Irureta Goyena instrumentó y elaboró este código en 3 libros, como yo le he dicho: el libro primero, parte general; el libro segundo, parte especial; y el libro tercero, que nos habla de las faltas. Cuando nosotros hablamos bien jurídico, y esto ustedes lo saben, de Derecho Penal 1, vemos que el bien jurídico tiene varias funciones, cumple varias funciones.
Una de esas funciones es la función sistemática del bien jurídico. ¿Qué quiere decir la función sistemática del bien jurídico? Quiere decir que tiene una función de aglutinación, tiene una función de clasificación, tiene una función de ordenamiento temático. Ustedes se observan el Código Penal, verán que los delitos no están todos mezclados entre sí, sino que están agrupados. Las conductas penales que tipifican delitos están agrupadas según el bien jurídico de que se trate, más allá de que con la cantidad de leyes penales extracódigo que se han aprobado, eso se ha de alguna manera desordenado un poco. Pero esta función sistemática es muy importante y ustedes verán en este título 13 que se aglutinan todas aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro el bien jurídico propiedad. Y también el bien jurídico tiene lo que se llama una función valorativa. Esto es, los delitos más graves son aquellos que vulneran bienes jurídicos o los bienes jurídicos considerados de mayor importancia. Y en este sentido, el Código de Irureta-Goyena tuvo particularmente en cuenta una función valorativa muy importante. Si ustedes observan el libro 2 del Código Penal, veremos que en primer lugar aparecen los delitos contra la soberanía del Estado, los delitos contra el orden político interno, luego las personas y en último lugar, relegado para el final, los delitos contra la propiedad. Irureta lo que hizo fue un trabajo de política criminal con el Código Penal y siguió el proyecto presentado por Alfredo Rocco en Italia y la elaboración del Código Penal italiano de su hermano Arturo Rocco. En la exposición de motivos, el codificador dice: he seguido en general la sistematización del nuevo Código italiano, eliminando todo lo que me ha parecido excesivo y de corte demasiado fascista. He procurado hacer un código que consulte sin rigideces doctrinarias las nuevas tendencias del derecho criminal. Estrictamente no se ajusta a los principios de la escuela clásica ni a los de la escuela positiva. Es un trabajo de política criminal inspirado en las exigencias de la defensa social. Bueno, sin embargo, eso obedece, esa función valorativa obedece a un contexto histórico determinado de esa época de 1934 y es interesante que ustedes sepan que hay ya encajonado hace mucho tiempo un proyecto de reforma del Código Penal y este proyecto de reforma del Código Penal tiene también una función valorativa del bien jurídico, cumple también una función valorativa del bien jurídico, pero que es absolutamente a la inversa del código actual. Es decir, si en último lugar o en los últimos lugares están los delitos contra la personalidad, contra la persona humana, a partir del delito de homicidio, 310 y siguientes, y como dije, la propiedad en último lugar, y en primer lugar los delitos contra el orden del Estado, este orden se invierte y el proyecto de Código Penal considera, de acuerdo a esta nueva función valorativa, en primer lugar los delitos contra la personalidad moral y física del hombre, los delitos contra la libertad en segundo lugar, los delitos contra la familia en tercer lugar, en cuarto lugar la propiedad, luego la soberanía del Estado, luego orden político interno, seguridad pública, salud pública, fe pública, economía y hacienda, administración pública, para terminar con la administración de justicia. Bueno, esto era un poco a modo de historia, un poquito de resumen, bien jurídico, propiedad. Como sabemos en este título 13, entonces se regula la propiedad mueble por un lugar, la propiedad inmueble por otro lugar y la propiedad mueble e inmueble a través de determinadas conductas que protegen propiedad mueble e inmueble, como he dicho. A la vez, la propiedad mueble puede ser
con violencia en las cosas, como ya han visto con el delito de hurto, puede ser con violencia en las personas, como también lo han visto en el delito de rapiña, puede ser mediante engaño, el típico caso de la estafa, puede ser delitos también contra la propiedad inmueble, el caso típico de la usurpación o la violenta perturbación de la posesión, y delitos contra propiedad mueble e inmueble, cuyo ejemplo típico es el delito de daño. Respecto de la propiedad, etimológicamente viene de la voz cerca, que nos da esa idea de proximidad del sujeto con la cosa, y puede definirse como el dominio que una persona tiene sobre las cosas del mundo exterior. Y bueno, como ustedes saben, la propiedad, no voy a entrar acá en una discusión sobre el derecho a la propiedad, no corresponde solo decir que la propiedad es un derecho natural. La Constitución de la República, en su artículo 7, no crea ni establece el derecho a la propiedad, sino que lo reconoce. La propiedad únicamente, también de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República, en su artículo 32, solo puede ser limitada por razones de interés general, caso típico de la expropiación. Para los romanos, la propiedad es el derecho de usar y abusar de la cosa propia, ¿verdad? Y luego de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, se declara la propiedad como un derecho sagrado e inviolable. El derecho penal no tiene una definición propia de lo que es la propiedad en sentido penal, sino que se remite a los conceptos de la propiedad civil, a los conceptos civilísticos de propiedad y, por supuesto, le adiciona una pena. Y el concepto de propiedad, como ustedes ya habrán visto, es un concepto muy amplio en el cual en el sentido penal se tutela no solo la propiedad, sino también la tenencia y también la posesión. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver entonces cuál es el tema específico de la clase de hoy, que es lo que se denomina la propiedad intelectual o la propiedad incorporal. Como hemos visto hasta el momento, hemos analizado delitos que protegen la propiedad mueble o la propiedad inmueble. Pero también hay otro tipo de propiedad, que es lo que se denomina la propiedad intelectual o incorporal. ¿Por qué propiedad intelectual? Intelectual porque es el producto de la mente, es el producto de la materia gris, es el producto de la creación del ser humano, que proviene del intelecto, propiedad intelectual. ¿Y por qué propiedad incorporal? Se refiere al aspecto en que este tipo de propiedad no tiene cuerpo, no es tangible, a diferencia de una lapicera que podemos hurtar, un bien mueble. La propiedad incorporal, lo dice la propia palabra, no tiene cuerpo, no se puede tocar, no es tangible, es un bien inmaterial, es un bien incorporal. Los productos de la mente humana, o sea, la creación de la mente humana, pueden ser obras de arte, literarias, inventos de todo tipo, tienen un doble aspecto, una doble valoración. Por un lado, un valor económico. Evidentemente, el producto de la mente humana, en todo lo que hace referencia a los derechos de autor supone un valor económico. Pero también, y no se agota únicamente en el valor económico, sino que también tiene un valor moral. Esto es el derecho a la paternidad de una obra. Vean ustedes, por ejemplo, el ingenioso Hidalgo del Quijote de la Mancha, esa obra de literatura española y universal realizada por Miguel Cervantes de Saavedra en 1605, ¿no? El valor moral que tiene para su autor esa obra, o para ir a algo nacional,
la creación o la autoría de nuestro himno nacional, nada más ni nada menos que por Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? Y ambos valores deben ser protegidos por la ley. Entonces, la propiedad intelectual es el producto de la mente, el producto del genio, el producto del ingenio, el producto de la creatividad y el producto de la mente. El escritor que escribe un libro, el desarrollador que realiza un software, el médico que realiza y crea, inventa una nueva técnica biológica o medicinal, o quien realiza un video, una obra teatral, una obra musical, en suma, todo producto de la mente humana. Y respecto a este tema de propiedad intelectual o incorporal, nos vamos a estar guiando por una ley penal extracódigo, que es la ley 17616. Repito, la ley 17616, que se llama derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué nos dice esta ley en su artículo 5? Que les pido que la impriman y la miren, no es demasiado extensa, es fundamental para el análisis de este tema. Bien, en el artículo 5 nos dice: a los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística comprende composiciones musicales, con o sin palabras impresas, folletos, fotografías, ilustraciones, libros, consultas profesionales y escritos forenses. Los abogados también tenemos esa protección sobre lo que es producto de nuestro conocimiento, nuestros escritos forenses, obras teatrales, con o sin música, obras plásticas relativas a la ciencia o la enseñanza, obras audiovisuales, cinematográficas, obras de dibujo, trabajos manuales, documentos u obras científicas, obras de arquitectura, obras de pintura, obras de escultura, fórmulas de ciencias exactas, físicas o naturales, obras radiodifundidas y televisadas. Y al final del artículo 5 dice: y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia. Bien, la tutela de la propiedad intelectual es algo fundamental en cualquier ordenamiento jurídico y más aún hoy en el mundo que vivimos. ¿Y por qué digo esto? Porque a través de las conductas delictivas que lesionan, que vulneran el bien jurídico, propiedad, en esta modalidad de propiedad incorporal o propiedad intelectual, son conductas que pueden afectar muy gravemente el prestigio de un país, la economía del país, su sociedad, su grado de inversión, alterar la economía, provocar una competencia desleal que lleva al perjuicio en los mercados, a un descrédito en el país, a la evasión fiscal, a la evasión de los aportes de la seguridad social, a la competencia desleal, a la violación de convenios internacionales. Para que tengan alguna idea de datos de lo que es la gravedad de lo que estas conductas delictivas en todo lo que hacen referencia a la falsificación de productos, violación de derechos de autor y piratería, les digo, por ejemplo, en el Uruguay por año se incautan 10 millones de productos falsificados, de los cuales 60% corresponden a textiles, esto es ropa, 40% electrónicos, juguetes, cigarrillos, perfumes y medicamentos. Segunda cifra, el 68% del software usado en Uruguay es software pirata. Tercera cifra, 91% de internautas uruguayos descargaron contenido pirata en algún momento, música, películas, etc. Por estos lados, en la región, Chile pierde más de 350 millones de dólares debido a piratería de software. En Argentina se pierden 1.000 millones de dólares por año de películas piratas.
En Uruguay no hay una estadística numérica cierta que contemple este tipo de datos, pero repercute de forma muy grave en la economía. Pero además de la crisis económica, de los perjuicios económicos que provoca estas conductas delictivas en los países, hay un tema que quizás sea aún de mayor gravedad. Y es que detrás de esta escena de piratería a nivel mundial se vislumbra la miseria humana en el entorno criminal donde los niños son explotados inescrupulosamente, manipulándose mano de obra clandestina de menores, que por supuesto hacen producir márgenes de ganancia elevadísimos a costa nada más ni nada menos que el trabajo de los niños en condiciones realmente degradantes. Y esa tragedia se visualiza aún más cuando los productos falsificados son medicamentos, son alimentos, son piezas de vehículos, son coches de bebés o son juguetes, ¿verdad? Millones de juguetes para niños son fabricados año a año con materiales tóxicos, con componentes que son muy peligrosos para los niños y que año a año son incautados en todo el mundo. África, según algunas estadísticas, es un lugar donde hay una enorme producción de medicamentos falsificados, alcanzando el 50% de dicho mercado. Se comercializan medicamentos falsos, parecen reales, pero en verdad contienen tiza, disolventes industriales, polvo de ladrillo. Así lo ha demostrado la Universidad de Oxford del Reino Unido en un estudio que hizo en el 2012 tras analizar medicamentos incautados en 11 países africanos. En Uruguay, en los últimos años, se ha incautado cientos de miles de lentes de sol falsificados que no poseían los debidos controles de calidad para los rayos, la filtración de los rayos UV, para la protección de los ojos, no estaban preparados para el uso humano. Este verano, decía, la piratería dañaría la vista de muchos uruguayos, ya que debe tenerse presente que los productos piratas muchas veces llegan a penetrar círculos formales, comercializándose como productos originales. A veces las personas ni siquiera saben, por la calidad y la precisión que tienen esas imitaciones, esas falsificaciones con las marcas originales, y pueden hacer confundirlas. Ahora, ¿qué pasa? Hoy vivimos en un mundo que ha cambiado. Más allá de la pandemia, vivimos en un mundo que ha cambiado en cuanto a la revolución tecnológica, ¿no? Hoy en día lo que son las comunicaciones, el Zoom, justamente en este momento más que nunca, la globalización, lo que es la transferencia o la inmediatez en la transferencia de las comunicaciones y de los datos, ¿verdad? De cualquier parte del mundo a otro, las personas pueden estar comunicándose en vivo, enviando datos online en vivo, y eso ha provocado un cambio en el mundo. Y ello lleva como consecuencia a que ha acrecentado, ha aumentado el interés y la necesidad de la protección de estos derechos. Esto es algo que ya sobrepasa el valor económico y moral que le pertenece al autor individual para hacer algo que interesa a la sociedad toda. Fíjense ustedes hoy que de las empresas más valiosas del mundo hoy son empresas tecnológicas. Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Facebook ya lo dije, Samsung, Zoom, no sé si Zoom, pero ahora está de moda. O sea, un mundo que hoy no protege la propiedad incorporal, la propiedad intelectual, es un mundo que está condenado al fracaso. Vean ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, con Instagram. Instagram, que seguro muchos de ustedes utilizan, comenzó con 13 empleados y liquidó en poco tiempo a Kodak, que tenía 150.000 empleados. ¿Por qué? Porque Kodak invirtió poco en tecnología y se quedó con
el tema de la venta de papel fotográfico. ¿Qué pasó? Salieron las cámaras digitales, se acabó el negocio del papel fotográfico, Kodak no se reinventó, por no innovar y pasarse a la fotografía digital, quebró. El miedo a cambiar de alguna manera la liquidó. Y Instagram luego se vendió $1.000 millones a Facebook. Blockbuster es otro ejemplo de lo mismo, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a conocerlo, una empresa de alquiler primero de videos en cassette y luego en DVD, o sea, una especie de disco CD. Tenía 9.000 sucursales en el mundo y 25% del mercado mundial. En el año 2000 empezó el consumo electrónico de películas. En el 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota con más de $1.000 millones de pasivo. Otro ejemplo, por no innovar, fue desplazado por Netflix. Bueno, que esto también ha provocado infracciones de usuarios en los derechos de autor. Lo que voy con esto es que hoy vivimos en la tecnología o en la economía del conocimiento. El trabajo mental, el trabajo producto de la creación de la mente, vale más que el trabajo manual. Una sola empresa, Apple, vale más que todo el PBI argentino, esto es todos los bienes y servicios juntos de la Argentina. Por ejemplo, otro ejemplo, Starbucks, una taza de café de Starbucks que se vende en Estados Unidos a $3. ¿Sabe cuánto de ello le llega a el productor que cortó el café en Colombia, donde fuera, y que lo puso en el saco? El 3%. El 97% de esa utilidad va al que hizo la ingeniería genética del café, a que hizo el branding, o sea, el proceso de construcción de lo que se llama una marca, al marketing, a la distribución, todos productos de la economía del conocimiento. Solo el 3% vuelve al que hizo el trabajo manual de cosechar el café y ponerlo en el grano. Y lo mismo pasa con una remera polo que se hace en Perú toda. El algodón se etiqueta, se le pone el logo, se le ponen los alfileres, el papel, la caja, se manda a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. ¿Sabe cuánto de los $85 vuelven al peruano? Solo un 8%. El 92% restante va al diseñador, al ingeniero textil, al que hizo la tela, la mezcla de la tela, al que diseñó los colores, el que hizo el marketing. Nuevamente, todos productos de la economía del conocimiento. Lo físico vale cada vez menos, el producto de la mente cada vez vale más. Los países más ricos del mundo son los que venden conocimiento y hacia ahí va el futuro. Estos datos los pueden corroborar y están extraídos del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Y por último, para terminar esta especie de parte general, por ejemplo, otro ejemplo de revolución tecnológica, Singapur, ubicada en la península de Malasia, es un conjunto de islas independizadas del Imperio Británico, se reinventó y hoy es la perla de Asia, dice Oppenheimer. Priorizó la educación como elemento de desarrollo y todo es tecnología, todo está robotizado y hoy en día es una potencia económica en el mundo. En el billete de Singapur, en vez del prócer nacional, están los alumnos mirando al maestro. Esto es, no miramos el pasado, miramos el futuro. Es ahí hacia donde tenemos que mirar. Aquí vamos entonces, hasta aquí vamos con esta primera parte de delitos contra la propiedad incorporal o intelectual, y en el próximo bloque vamos a seguir con el tema y los delitos en particular. Muchas gracias, saludos a todos y que estén muy bien. Arriba.